Hola, esta es la clase de el 25 de marzo de geometría euclidiana y lo que vamos a hacer en la clase de hoy es hacer primero un repaso de lo que veníamos haciendo hasta ahora y podríamos empezar, si quieren, con alguna pregunta, si tienen, que por ahí la voy a repetir para que quede grabada. Asegurarnos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si es por el chat, me las lees, Marce, que no veo yo. Sí, yo sí, aparece algo, te lo leo. Listo, gracias. Bueno, no, abrí una que no era. No, esta tampoco. ¿Dónde está la de 3? Ah, no se me cargó. En la tablet. La tengo en el... Voy a salir y volver a meterme y a ver si aparece. Porque no se me actualizó. Claro, No, la hice con la compu y no me la toma en la tablet. claro. Ahí está. Pero las modificaciones las tengo que hacer en la tablet porque si no, no funciona. Bien, entonces vuelvo a empezar. Empezamos con un repaso. Preguntas puede que les vayan a surgir más cuando estén haciendo más ejercicios, pero la forma en que trabajamos en esta materia es muy del método axiomático. Entonces, desde el punto de vista didáctico, esto está bastante cuestionado en el sentido de que en primaria y secundaria conviene trabajar resolviendo problemas y a partir de ahí hacerse las preguntas teóricas, pero lo cierto es que culturalmente la geometría euclidiana tiene un peso muy grande, no solamente por los problemas que ha podido resolver, sino justamente porque fue la primera ciencia, el primer libro de ciencia publicado fue el de los elementos de Euclides y justamente determinó una manera de comunicar las cosas con el método deductivo. Aunque digamos que probablemente no sea el mejor método para aprender de cero, lo cierto es que ustedes saben un montón de geometría porque han hecho la primaria y la secundaria y aunque sea de oído tienen ideas de lo que es un triángulo, de lo que son los ángulos, de los rectángulos, de ángulos inscriptos, rombos, semiplanos y cosas por el estilo, con lo cual es cierto que estamos que la materia la vamos a trabajar de esta manera deductiva, pero también sabiendo que ustedes tienen un montón de conocimientos y de herramientas que por ahí no están formalizados, pero que no va a ser difícil que lo puedan formalizar a partir de lo que vamos viendo. Entonces, lo cierto es que los axiomas que trabajamos hasta ahora no traen mayores complicaciones porque justamente vienen reflejando cosas que conocemos. Estos primeros axiomas que estamos trabajando se conocen como axiomas de incidencia y ordenación, también de enlace y ordenación, porque justamente lo que nos dice es cómo se relacionan unos objetos con otros dentro de este cuerpo teórico que vamos a construir a partir de estos axiomas, poniendo algunas definiciones y trabajando con el método deductivo, ¿no? Entonces, el primer axioma dice que el plano pi es un conjunto infinito de puntos. Yo acá puse la notita esta
que lo que estamos viendo con este axioma es que los puntos son elementos del conjunto universal, que es el plano. Eso es lo que está usando muy profundamente este axioma, es la noción de que vamos a trabajar con teoría de conjuntos. Entonces, está definiendo al plano como el conjunto que contiene a todos los puntos que son los elementos. Eso, como estamos trabajando fuertemente con la teoría de conjuntos, vamos a denotar a los puntos con letra minúscula y a las rectas con letra mayúscula y el plano con la letra pi. Pero si trabajan con GeoGebra, por ejemplo, van a ver que la notación que se usa es al revés, ¿sí? Los puntos están con mayúscula y las rectas están con minúscula. Eso responde a una tradición anterior a la conjuntista, que deja de ser coherente con la notación conjuntista, pero que tiene una fuerza de tradición muy grande. Nosotros les vamos a pedir que si tienen paciencia, en el GeoGebra también, cuando presenten las cosas, cambien las letras a la notación que usamos nosotros, porque es más acorde al espíritu que queremos trabajar con la materia, que es tener en cuenta la teoría de conjuntos como base de nuestra geometría. El axioma 2 dice que las rectas son subconjuntos propios del plano. Habíamos discutido la palabra propios, que eran distintos de vacío y distintos del universal, con lo cual el axioma 2 nos está diciendo que las rectas tienen puntos adentro y que hay puntos del plano que no están en una recta dada, ¿sí? Las dos cosas, o sea que dada una recta contiene elementos, no es vacía, y también hay puntos del plano que no pertenecen a esa recta. El axioma 3 es bastante parecido al que habíamos discutido, que ya estaba de Euclides, ¿no? Y dice que, dados dos puntos distintos A y B del plano, existe una única recta del mismo a la cual ellos pertenecen. Bueno, por dos puntos pasa una única recta. lo había mencionado bastante parecido así Euclides, y es por ahí el axioma que se recoge con mayor afinidad a lo que fue la historia, ¿no? Los axiomas 4 y 5 tienen que ver con la recta, y justamente la recta es la que se ordena. Entonces, en un primer axioma, el 4 de orden, dice que sobre la recta se pueden trabajar dos órdenes opuestos, uno que va de menor a mayor y uno que va de mayor a menor, si les gusta de alguna manera, pero cuando uno de esos órdenes es fijado, todos los puntos son comparables entre sí. Entonces, dados dos puntos, si conozco el orden en que tengo la recta, puedo decir que bien B precede a C, o al revés, que C precede a B. Solo una de las dos posibilidades se puede dar, ¿sí? Y esto significa que es un orden total, ¿sí? Que, bueno, si digamos que si tenemos la recta y fijé este orden, si pongo a B acá y a C acá, B precede a C. Ahora bien, el orden que tenemos acá es muy distinto que estar en una circunferencia. ¿Alguna vez trataron de ver cuándo se repite, por ejemplo, en un lápiz, esos lápices que venían con dibujitos, cuándo se vuelve a repetir ese dibujo? Y es difícil de poder decirlo, porque si tengo dos puntos en una circunferencia y la recorro para allá, ¿quién está antes? ¿A o B? Depende del punto de partida. Si salí de A, va a estar antes que B. Pero si salgo de por acá, B está antes que A. ¿Sí? Entonces, en una circunferencia no queda
bien definido un orden. Por eso muchas veces hablamos con el orden que provee el axioma 4 de que lo que está pasando, lo que estamos teniendo es un orden lineal, ¿sí? O sea, este orden total es equivalente también a hablar de que tenemos un orden lineal, que las cosas justamente las alineamos una atrás de la otra, ¿sí? Los puntos en particular. Bueno, voy rapidito porque estamos un poco repasando. Hasta ahí habíamos dado también la definición de rectas secantes y descubrimos que las no secantes las llamábamos paralelas y que entonces las paralelas podían tener intersección vacía o ser coincidentes, pero no sabíamos que existieran. Pero en el axioma 5, antes de dar el axioma 5 definíamos la palabra entre, ¿sí? Que tenía que ver con lo que se vio en el axioma 4. Si un punto que está entre otros dos significa que precede al primero y sigue al segundo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice el axioma 5 es que dados dos puntos en una recta, siempre hay alguno más al medio, eso nos da la densidad, porque entre estos dos entonces hay otro más, y entre este y el otro extremo también hay otro más, y entre este y el que había dibujado primero también hay otro, entonces eso nos da la idea de que la recta es densa, ¿sí? Y también de que no empieza ni termina, porque siempre que tengo un punto puedo dibujar todos los que quiera más allá también. Entonces habíamos discutido las nociones de estar entre, que es una relación. ¿Se acuerdan de álgebra 1 y de matemática, más bien de matemática general, que las relaciones estaban bien definidas a partir de como subconjunto de un producto cartesiano, ¿sí? Acá el producto cartesiano donde está la relación estar entre es el conjunto de los puntos del plano, producto cartesiano con el conjunto de los puntos del plano, ¿sí? Entonces esta relación de estar entre, que la podemos poner así, es una relación entre puntos y nos permite, en realidad me equivoqué, en realidad es de la recta, ¿no? Porque no podemos comparar puntos que no estén en la recta. Así que el producto cartesiano es de los puntos de la recta, producto cartesiano los puntos de la recta. ¿Ok? Bueno, después vimos también semirecta a partir de la relación de orden del axioma 5, y también para segmento vimos dos definiciones distintas que ustedes quedaba como tarea mostrar que eran equivalentes, aunque en el cuadernillo estaba un poquito distinta la consigna, que decía dar otra definición de segmento. Así que bueno, yo voy a borrar un poquito porque se me sale todo. Y para definir figura convexa necesitábamos de la noción de conjunto y de la noción de segmento, digo, porque una figura o un conjunto convexo, lo que tiene que pasar es que dados dos puntos de la figura, el segmento que ellos determinan tiene que quedar contenido en la figura. Acá yo me puse una notita porque habrán escuchado que muchas veces que se habla de la palabra convexo aparece la palabra cóncavo enseguida. ¿Son opuestas estas palabras? ¿Alguno tiene una... o alguien sabe qué significa ser cóncavo?
alguien, eso. ¿Escucharon hablar de la palabra cóncavo? Parece que es... El que calla otorga, ¿eh? Bueno. Recién Marta te iba a decir, Miguel y Tomás se conectan y se desconectan, se ve que se les va la señal. Ah, bueno. Sí, yo tengo muy mala señal. Mirarán la clase después, Miguel, pobre. Ahora que está, era solo para ver si estabas, Miguel. A ver, ¿escuchaste hablar de cóncavo? Bueno, es más, para aclarar que la palabra cóncavo no tiene una definición matemática. Sí que se utiliza. Se utiliza en arte y se utiliza en física y también se utiliza en matemática cuando uno habla de concavidad de las parábolas y cosas por el estilo. Cuando uno mira... Claro, y muchas veces en la escuela, yo me acuerdo, Marta, de... Sí, por eso, en la escuela se tratan como antónimos, como que son opuestos una de la otra, y resulta que no. Sí. Entonces, por ejemplo, para las lentes, una misma lente es cóncava, o un espejo es cóncavo cuando está... Depende de dónde claro, lo veas. cuando el espejo está puesto de adentro y es convexo cuando el espejo está puesto de afuera. Entonces, no la vamos a quitar a quitar directamente de nuestro lenguaje matemático la palabra cóncavo. Entonces, las figuras van a ser convexas o no convexas directamente, ¿sí? Así que es importante aclararlo porque es de esas cosas que se enseñan en la escuela que no están del todo bien y que traen ruido cuando uno quiere trabajar con las demostraciones y con las cosas. El otro día me apuré un poquito para poder enunciar el axioma 6, pero nos quedaron colgadas estas dos cosas que tienen que ver con las figuras en el plano, que son dos proposiciones con respecto a figuras convexas, donde tenemos que el conjunto vacío es convexo, ¿sí? Y también importante que la intersección de conjuntos convexos es un conjunto convexo. Entonces, antes de pasar al axioma 6, tengo preparada en la próxima diapo lo que para demostrar que el conjunto vacío es convexo, ¿sí? Recordemos la definición. Un subconjunto C del plano pi es convexo si consta de un solo punto o si dos puntos A y B que pertenecen a la figura, el segmento AB está incluido en C, ¿sí? Entonces, ahí habíamos visto algunos ejemplos. En general lo que sucede es que las figuras que tienen como entradas son las que no son convexas. También pasa que es más fácil demostrar que algo no es convexo que algo sí es convexo, porque fíjense que esta definición habla de que cualquier par de puntos que pertenezcan a C, o sea que es una tarea bastante grosa probar que algo es convexo, justamente porque hay que probar un para todo par de puntos, y eso es muy complicado. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que el conjunto vacío es convexo? Usando la definición y partiendo de la siguiente proposición. Tenemos A y B, dos puntos en el conjunto vacío. ¿Qué valor de verdad tiene la proposición P? ¿Es cierto que hay puntos adentro del vacío?
Como nadie contesta, ¿Es vacío? Ah, es vacío. Si es vacío, puede haber puntos que estén adentro. Claro, no sería todo verdadero porque en la implicación del antecedente es falso. Porque Exactamente. no es cierto que hay dos puntos en el vacío. Muy bien. ¿Quién es que está interviniendo que no veo? Vale. Aldana, me parece. Aldana. Bien, o Sí. sea, el valor de verdad de la proposición P es falso. ¿Sí? ¿Y cuál es la proposición Q? O sea, para probar que el vacío es convexo tenemos que mostrar que el segmento que determinan A y B está contenido en la figura. O sea, la proposición Q dice el segmento determinado por A y B está contenido en el conjunto vacío. Y nosotros lo que queremos, lo que estamos mostrando es que P implica Q. Como P es falsa, antecedente falso, implicación verdadera, la implicación es verdadera. Y esto demuestra entonces nuestra afirmación de que el conjunto vacío es convexo. O sea, para poder usar la definición, proponemos dos puntos en el vacío, pero eso es imposible, es un absurdo. Pero más que nada, la proposición dados A y B, dos puntos en el vacío, es una proposición falsa, porque no A y B, no, si son puntos, no pueden estar en el vacío. ¿Está bien? Entonces, al ser falso el antecedente, la proposición es verdadera. Por lo tanto, el conjunto vacío es convexo. Como acotación, y esto es parte de las cuestiones lógicas que hacen que el edificio matemático funcione bien, porque hay pocas proposiciones en las cuales se use algo falso para demostrarlo, ¿no? Porque la idea es que en una cadena deductiva de cosas, la verdad se transmite por buenos razonamientos, ¿sí? Y esto no es que sea un mal razonamiento, porque estamos afirmando que el vacío es convexo. Pero también podríamos afirmar que el vacío no es convexo, porque con el mismo antecedente se puede ver cualquier cosa. Entonces el vacío es un conjunto al que le pasa algo muy raro. A la vez es convexo y no convexo. Y eso no le pasa prácticamente a ningún conjunto posible dentro del plano. Al único que le pasa es al vacío, ¿sí? Entonces, pero nosotros lo que necesitamos es poder afirmar que el conjunto vacío es convexo para que el resto de las cosas que vamos haciendo funcionen. Entonces, hemos demostrado que el conjunto vacío es convexo, es un caso bastante particular de figura convexa, ¿sí? Pero es muy útil que esto pase, sobre todo porque está la otra proposición importante, que es que la intersección de conjuntos convexos es un conjunto convexo. Ejemplo, si yo tengo este conjunto y este conjunto, o sea, el círculo y el cuadrado rellenos, la intersección va a ser este pedacito. Fíjense que ese pedacito que ahí dibujé parece también ser un conjunto convexo, pero esto es una ilustración. Necesito poder afirmar esto para cualquier par de conjuntos convexos que a mí me den, poder decir que el resultado de la intersección es un conjunto convexo. En particular, fíjense que si agarro este conjunto convexo y este conjunto convexo, ¿cuál es la intersección entre ellos dos? El vacío, ¿sí? Pero acabamos de demostrar que el vacío es un conjunto convexo. Entonces, aunque la intersección de las figuras que estoy mirando sea vacía, parece
que la proposición va a ser cierta. ¿Cómo puedo afirmar que la proposición es cierta? Simplemente demostrando, ¿sí? Si lo demuestro, si lo demuestro, tengo una justificación general de por qué la intersección de dos conjuntos convexos me da por resultado un conjunto convexo. Vamos a... empezamos con la demostración. ¿De dónde tenemos que partir? De tener A y B, que son conjuntos convexos, ambos, ¿sí? A es convexo, B es convexo. Considerando la intersección de A con B, ¿cuáles son las posibilidades? Y tenemos dos, que sea vacía o que sea distinto de vacío, ¿sí? O sea que la posibilidad 1 es vacío. Y la posibilidad 2, que lo voy a cambiar de lugar, lo que hago en la compu lo tengo que correr en la compu, lo que hago en la tablet, así que bien. Y la posibilidad 2 es que A intersección B sea distinto de vacío, ¿sí? Y acá volvemos a tener dos posibilidades, porque podría ser, o sea, que sea distinto de vacío me da la posibilidad de que sea un único punto, o que existan P y Q pertenecientes a intersección B. Lo digo de esta manera para decir, hay al menos P está en A intersección B y Q está en A intersección B. ¿De acuerdo? Acá voy a escribir bien ese signo de intersección. ¿Se entiende? Claro. Hay más de un punto en la intersección. Sí. Bien. Entonces, el primer caso está resuelto porque había un caso particular dentro de la definición de convexos que decía que si era unitario es convexo. O sea que esto está bien. ¿Está bien? Y si estamos, o sea que ya tenemos resuelto el primer caso de vacío y el caso de que sea un único punto. Ahora entonces tenemos esta segunda posibilidad, que la voy a volver a escribir acá para tener este lugar y poder borrar esto y escribir ahí. Entonces las dos posibilidades se convirtieron en esta. Así que esta, fíjense, si P pertenece a A intersección B, eso me está diciendo entonces que P está en A y que P está en B, ¿no? Y si Q está en A intersección B, me dice lo mismo respecto de Q. Entonces, fíjense que me está diciendo esto, que P está en A y Q está en A, y que P está en B y Q está en B. ¿Qué puedo decir yo? ¿Qué puedo usar yo de A para ver qué pasa con el segmento PQ? Uso la definición de figura convexa. A es una figura convexa o un conjunto convexo, son sinónimos. Entonces me está diciendo que P es un punto de A y que Q es un punto de A, pero A es convexo. O sea que por definición el segmento PQ está contenido en A, porque A es una figura convexa. Y de este voy a sacar que el segmento PQ está contenido en B. Entonces, de acá y acá, concluimos entonces que
el segmento PQ está contenido tanto en A como en B. Y eso me dice entonces que A intersección B es un conjunto convexo. ¿Sí? O sea, lo que dije fue, tengo más de un punto y propongo, tengo más de un punto en la intersección, entonces eso significa que cada uno de esos puntos, me quedó medio feo los pertenece, pero estos no son contenidos, ¿eh? Eso hay que tener cuidado de que se vean bien. P pertenece a la intersección de A con B y Q pertenece a la intersección de A con B. Pero eso me está diciendo que P está en A y que P está en B. Y me está diciendo que Q está en A y que Q está en B, porque es simplemente la definición de A intersección B. Pero al mirar solamente al conjunto A y usando la definición de que A, usando la hipótesis de que A es un conjunto convexo, me queda entonces que el segmento PQ está contenido en A. Mirando lo mismo con B, el segmento PQ va a estar contenido en B. Por lo tanto, el segmento PQ va a estar contenido en la intersección de A con B, y eso me está diciendo entonces que A intersección B es una figura convexa. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Bien. Volvamos entonces para atrás. Me vuelvo para atrás. Y si no, miran de nuevo el video, porque tenemos ese recurso. Así que... Y eso es lo bueno de grabar. Ahora entonces volvemos al axioma 6, que definimos convexo y nos desviamos un poquito antes de dar el axioma 6, justamente porque al haber puesto la palabra convexo hace que la redacción del axioma 6 sea más corta, si no hay que poner un montón de palabras. Pero la idea del axioma 6, que es el de axioma de separación del plano, lo que me dice es, bueno, si dibujamos el plano por alguna forma cerrada así, que no tiene mucho sentido porque va para todos lados, pero lo que podemos ver es que trazando una recta ahí adentro, el plano queda dividido en dos regiones, ¿sí? El conjunto de los puntos que no pertenecen a A se divide en dos subconjuntos convexos disjuntos. Y ahí es donde, por axioma, estoy definiendo que estos pedazos son convexos. ¿Ok? O sea que, dados dos puntos en cada uno de los semiplanos, que es lo que vamos a definir a partir de este... dos puntos que están en el mismo semiplano van a quedar el segmento va a quedar contenido en ese mismo semiplano. O sea que vamos a hacer un dibujo. La idea es que un segmento no puede hacer algo así. Si este punto está del mismo lado que este, no hay forma de que mi segmento se doble y salga afuera del semiplano. Eso, gracias, Marce. Y eso me permite también después, lo que me está diciendo el axioma 6 entonces es que los semiplanos abiertos son subconjuntos convexos. Y también me está diciendo que si pongo un punto de un lado y un punto del otro, el segmento que determinan esos dos, que me lo asegura el axioma 3, tiene un punto en común con la recta y un único punto en común, ¿sí? Entonces, la idea es que si estoy del mismo lado, el segmento queda contenido, y si estoy en lados distintos, hay intersección entre segmento y recta, y esa intersección que existe es además única. Entonces, vamos a el primer teorema que podemos demostrar. Y que dice que, por ahí
está todo junto. No, lo que puedo hacer es dibujar una barra acá para tapar este. Ahí está. Y ahí dibujo encima para hacer el dibujo yo. La idea es entonces la siguiente. Yo tengo el plano, ¿no? Y tengo la recta A, un punto P que pertenece a la recta A, ¿sí? Y un punto Q que está en el plano pero no pertenece a A. Lo que me dice, entonces, ¿qué cosas sabemos? Que P pertenece a A y que Q no pertenece a A. ¿Qué más sabemos? El axioma 6, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que demostrar? Que la semirrecta PQ está contenido en el plano A que contiene a Q. O sea que la semirrecta es esta, que nace en P y pasa por Q, y no se le puede ocurrir a nuestra semirrecta hacer nada raro como un rulo y pasar recién ahí por, a ver que no me salió así, ¿sí? O sea, una semirrecta no es como el dibujito verde que hice yo ahí, ¿sí? Tiene que ser como el celeste, porque eso es lo que quiero demostrar, es que la semirrecta está totalmente de ese lado. Y además, ¿qué otra cosa sé? Que la semirrecta está contenida en la recta PQ, ¿no? Porque los axiomas me hablan muchas cosas de las rectas, entonces eso me va a venir bien conocer estas cosas que están dichas acá arriba, ¿sí? Para poder demostrar el teorema. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para hacer la demostración? ¿Sí? Entonces acá va a ser una primera muestra de lo que queremos, de cómo queremos trabajar. Ahí es difícil borrar con el mouse, perdón. Me voy a la siguiente diapo. Bien, que está en blanco. Volvemos a hacer el dibujito entonces. Teníamos nuestro plano, la recta A, P que nace en A, Q que anda por ahí, y lo que queremos demostrar es que PQ, o sea, está contenido en A, y esto se lo conoce como la tesis. A lo que queremos llegar es la tesis, ¿no? Bueno, pero para demostrar que la semirrecta PQ está contenida en la recta A, no, perdón, A sub Q, me faltó, en el semiplano de borde A que contiene a Q, esa es la tesis. Lo que tenemos que ver es que cualquier punto de la semirrecta PQ está en el semiplano de borde A que contiene a Q. Y acá, bueno, dentro del repaso, cuando escribíamos esto, es el semiplano más el borde, ¿sí? El semiplano abierto que venía asegurado por axioma 6, cuando le agregamos la recta borde, tenemos un semiplano a secas. Si quieren aclarar más, podemos decir semiplano cerrado, pero no se usa. Cuando uno habla semiplano tiene borde. Si uno quiere hablar de un semiplano sin borde, ahí sí dice semiplano abierto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos ver es que la recta PQ está totalmente contenida en el
semiplano PQ. Y esto es una inclusión de conjuntos. O sea que lo que tengo que demostrar es que cualquiera sea X en PQ, tiene que ser que X pertenezca a A sub Q. Porque esa es la forma de demostrar que el conjunto PQ está contenido en el semiplano A sub Q, porque eso me está diciendo que todos los elementos de la semirrecta PQ están en el semiplano. Entonces la demostración pasa por tomar ese punto X o T si quieren, ¿sí? X se usa poco en geometría, vamos a usar T. Bien, entonces sea T perteneciente a PQ, semirrecta. Bueno, entonces, ¿qué queremos ver? Que T pertenece a el semiplano. Entonces podemos usar absurdo y supongo, o sea, acá estoy diciendo que T está en PQ, pero a la vez voy a negar la tesis, que es la forma de hacer absurdo, y voy a llegar a una contradicción. Entonces digo, supongo T pertenece a sub no Q. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que el segmento TQ, segmento, como T está de este lado, ¿sí?, corta a A en un punto, y ese punto ya lo conozco, o sea, porque sé que P está en la semirrecta y está en la recta A, ¿sí? Entonces esto me está diciendo que T precede a P, que precede a Q. Pero eso entra en contradicción con lo que estoy diciendo acá, porque acá estoy diciendo que T, recuerden la definición de semirrecta, eran los que empezaban en P y seguían, y todos los que le seguían, o sea que lo que estoy diciendo es que T sigue a P, y acá estoy diciendo lo contrario. Entonces ahí es donde tengo el absurdo, o sea, de suponer que T está del otro lado, resulta ser que T precede a P, contrario a cómo se definió T, que era un punto de la semirrecta. Entonces, entran en contradicción este y este, ¿sí? Entonces ahí tengo el absurdo. ¿De dónde provino el absurdo? Provino de suponer que T pertenece a sub no Q. Bien, acá está bien escrita. Notemos primero que la recta PQ intersecta A en un único punto que es P. En el libro lo nombra primero lo que yo dije después. Si T es algún punto que está sobre la recta PQ abierta, que eso me olvidé de poner, ¿sí?, entonces T no está en A y pertenece a sub T o A sub no T. A sub Q o A sub no Q. Si T pertenece a sub no Q, resulta que contradice que T está en la semirrecta porque P va a estar entre T y Q. Entonces la única otra posibilidad es que T pertenezca a sub Q, y esto, como T es cualquiera, todo punto de la semirrecta PQ pertenece a sub Q. Como corolario, esto me está diciendo que los semiplanos determinados por la recta A son convexos. Fíjense qué significa este corolario. El axioma 6 me decía que el semiplano abierto de este lado de A y el semiplano abierto de este lado de A eran conjuntos convexos.
para demostrar que el semiplano pegándole la recta A como borde también es convexo, tenemos tres casos posibles para puntos ahí. Tenemos que los dos puntos pueden estar del mismo lado, eso no es ningún problema porque por axioma esa parte, como esa parte está en el semiplano abierto y el semiplano abierto está contenido en el semiplano cerrado, el axioma me permite ver que este segmento queda totalmente contenido acá. Pero como este está contenido acá, es cierto entonces que si los dos puntos están ambos del mismo lado, el segmento está en el mismo lado. Otro caso es que los dos puntos estén en A. Pero si los dos puntos están en A, por definición, la recta que determinan esos dos puntos y A son iguales, o sea que el segmento PQ está contenido en la recta A. Y nos queda un último caso, que es que un punto esté en la recta y otro punto esté en el semiplano, o sea, ese último caso. Y eso es lo que, o sea, si es corolario porque si yo parto de este punto y trazo la semirrecta que va para acá, la semirrecta está contenida en el semiplano, que es lo que acabamos de demostrar en el teorema. Y como el segmento está contenido en la semirrecta, eso me asegura entonces que el segmento está totalmente contenido en A sub Q y barrí los tres casos posibles: que los dos puntos estén del mismo lado del semiplano, que los dos puntos estén en la recta o que un punto esté en la recta y un punto esté adentro. Para eso usé el teorema este como corolario, como el corolario, bien, para demostrar el corolario. Bien, pasemos entonces a qué entendemos por ángulo, y ahí me gustaría un poquito, que yo ya les había dejado como tarea de la vez pasada, no me deja editar, no sé por qué, porque estoy con la goma, seleccionar, ahí está, ahora sí. Yo quería ahí un poquito, si pueden intervenir, contarme un poquito, capaz si quieren escribir en el chat. Pero bueno. Yo los leo. Entienden por ángulo sería la pregunta. ¿Qué es un ángulo? Informal. Por ejemplo, voy a decir una yo. Es una esquina, ¿no? ¿Yo podría decir alguna? Sí, dale. Una parte de un triángulo. Intersección de dos rectas. Intersección. Pero bueno, estamos. Ahí Malena dice el arco entre dos rectas secantes. Bárbara dice es lo que forma la unión de dos semirrectas con origen en común. Eso creo que quisiste decir vos también, ¿no, Miguel? Es unión. Sí, por ahí era. Por eso no la escribía, porque la intersección de dos semirrectas es el punto nada más. Y yo voy a agregar una. Claro. ¿Están de acuerdo? Dale. Ahí se escribió. ¿El giro también es un ángulo? O sea que lo que estamos escribiendo acá un poquito, excepto por esta que ya va más hacia
son ideas acerca de el ángulo. Pero, sí, yo podría, ¿sí? podría, por ejemplo, Marta, agregar otras, no sé, se me ocurren grados, radianes, ¿no? Digo, Sí, sí. pensar en ángulos me da esa idea también, ¿no? Por eso, por ahora son ideas. El problema es trabajar con estas ideas y matemáticamente. Por eso hay una idea también de ángulo como el sector, ¿no? O sea, cuando uno dibuja el ángulo, que es relleno ese ángulo, ¿no? Como una porción. Claro, y eso ahí aparecería más como intersección de semiplanos, ¿no? Sí, también. Que ahí sería una parte de lo que dijo Miguel. Entonces estaríamos discutiendo un poco, o sea, suenan más matemáticos esta posibilidad y esta posibilidad que fue la que dijo Malena, ¿sí? Que no está del todo bien terminada, porque es la unión de dos semirrectas con origen común, dijo, pero no me alcanza para escribir. La que dijo Bárbara, perdón. Ah, Bárbara la dijo, muy bien. Sí. Entonces, la discusión de cómo definimos un ángulo para que nos resulte una figura con la cual podamos trabajar, podríamos, desde el punto de vista de la matemática, digamos, que no me sirve pensar que es una esquina, ¿no? Porque además las esquinas suenan a ángulos rectos más que nada, ¿no? Una parte de un triángulo suena bastante bien, pero no tenemos definido todavía qué es triángulo, entonces nos traería algún problema. El arco entre dos rectas tiene más que ver, está bastante relacionada con la intersección de semiplanos, porque es como pensar en el espacio que abarca, en una idea dinámica, ¿no? De que el ángulo barre una cierta cantidad de superficie al moverse desde un lado hacia el otro, ¿no? La cuestión de giro también tiene sus... Pensar en que uno gira es bastante complicado también, porque ¿con qué se mide el ángulo? ¿Con lo que uno giró o con el cambio de visión que uno tiene? Fíjense, o sea, cuando uno pega una curva en el camino, ¿no? Uno viene recorriendo con su autito, mira para allá, y la idea de giro vendría a ser la de un cambio de dirección, ¿no? ¿Y cuál es la dirección que se está cambiando? Si yo venía yendo para acá, el ángulo cambio de dirección viene a ser este, y el ángulo del camino viene a ser este. Entonces hay como una ambigüedad cuando uno habla de giro, de si está hablando de cambio de dirección o de figura. Entonces también trae algunos problemas. ¿Se entiende? La idea entonces es elegir una definición que podamos armar con los elementos que tenemos, ¿sí? Que son, a ver, voy a usar un color más, que es el último que me queda, la unión de dos semirectas no colineales y la intersección de dos semiplanos tienen esa característica de que la podemos definir a partir de cosas que conocemos, ¿sí? O sea, semirectas lo tenemos, la unión sabemos cómo hacerla, ¿sí? Con origen común
por ahí diríamos con un punto común, que después de dar la definición diríamos ese punto común lo llamamos origen, lo llamamos vértice, ¿sí? Pero origen sí de la semirrecta lo teníamos. Intersección de semiplanos también me da una idea clara de lo que necesito. Ahora cualquiera de estas dos cumple con la posibilidad de que lo que requerimos para enunciarla lo tenemos ya definido, ¿sí? Pero resulta ser que cuando pensamos al ángulo como intersección de semiplanos, viene a traer algunos problemas como consecuencia de la definición. La intersección de semiplanos viene a traer algunos problemas. Por ejemplo, acá está. Si yo tengo un ángulo que es relleno y ahora le sumo otro ángulo más por acá y ahora le sumo otro ángulo más por acá, bueno, me salió como siempre salen, y otro ángulo más y otros dos ángulos más por acá, este y este. Bueno, o le quiero sumar este. Fíjense que da lo mismo sumar el primero que dibujé, que terminaba acá, que el segundo que dibujé, porque la unión de estos ángulos me va a dar el plano, y ya cualquier cosa que le una acá me va a dar lo mismo que antes. Entonces digamos que de las dos definiciones que miramos intuitivamente antes, que parecen mejor en el sentido de que tenemos todo hecho para poder darla, ¿sí? La idea es que vamos a terminar eligiendo esta, porque las consecuencias de usar esa son mejores matemáticamente que la consecuencia de usar esta. O sea, estamos haciendo, vamos a elegir utilizar una de las dos definiciones como la correcta dentro del marco de la geometría euclidiana que estamos nosotros diciendo, más porque se me está acabando la batería de la tablet, que la puse a cargar pero no cargó. No porque ahora se entienda mucho qué es lo que queremos hacer, aunque el primer teorema ya vamos a ver que es más interesante pensar en la unión de dos semirrectas que en la intersección de semiplanos. Así que vamos a ver la definición, que dice que un ángulo es la unión de dos semirrectas no colineales, o sea que estoy sacando el ángulo llano y el ángulo nulo en la definición de ángulo, ¿sí? Cuando hablo de ángulo es la unión de dos semirrectas que no están alineadas, pero sí tienen origen común. Las semirrectas se llaman lados del ángulo y el origen común se llama vértice, ¿sí? ¿Qué notación utilizo para los ángulos? La más utilizada es nombrar las semirrectas que componen los dos lados y señalar bien cuál es el origen. Pero también va a ser útil a veces utilizar la notación donde mostramos las dos semirrectas que constituyen los lados, ¿sí? Así que depende del contexto del problema,
cualquiera de estas dos notaciones va a ser útil. Y después hay una tercera notación, que es nombrar al ángulo con una letra griega, cuando quiero decir sea el ángulo alfa que le pasa tal cosa y no tengo mucha necesidad de explicitar cuál es el origen o cuáles son las cosas. Entonces, pero por ahí también le ponemos un simbolito arriba de ángulo para que quede claro. ¿Qué pasa con estos que sacamos de adentro de la definición? Por un lado, si uno piensa en cuestiones dinámicas, cuando uno deja fijo uno de los lados y el otro lo va moviendo para pasar, para hacerlo coincidir R con R' y tendríamos el caso del ángulo nulo, o que terminen siendo semirrectas opuestas, o sea, yo me traigo a R para acá y como que lo voy pensando dinámicamente que me corro hacia aquel lado. Bueno, son casos límites, ¿sí? Pero si yo veo un dibujo así, de una recta, no se me da la idea de que hay algún ángulo, ¿no? Y si veo el dibujo de esto, no se me ocurre que hay un ángulo, se me ocurre que hay una semirrecta. Sin embargo, son necesarios tener al ángulo nulo y al ángulo llano. Entonces la idea es que cuando hablemos de ángulo, estamos pensando en ángulos que tienen punta. Pero el ángulo nulo y el ángulo llano vienen a ser casos límite de los ángulos anteriores, ¿sí? Y ya estamos en más de una hora, así que bueno, vamos a dar ahora. Uy, pobre Tomás, dice que recién ahora en el pueblo tiene señal de datos, pobre. Bueno, con la definición de ángulos que dimos podemos ver que tenemos acá ángulos opuestos por el vértice, que los vamos a señalar esto con este y este con este son opuestos por el vértice, y acá tenemos un ángulo y otro que son adyacentes. Armemos la definición de cada uno de estos casos. ¿Qué le pasa a los ángulos opuestos por el vértice? Las semirrectas que constituyen los lados de uno son opuestas a las semirrectas que constituyen los lados del otro, ¿sí? O sea, fíjense, si señalo acá el ángulo A'O B, su opuesto por el vértice es el que tiene la semirrecta opuesta de OA' y la semirrecta opuesta de OB. Entonces resulta ser el ángulo AOB'. Estos dos son entonces los ángulos opuestos por el vértice. Marta, disculpa que te hago Sí. una consulta, porque nos pregunta Tomás si puede, que no está pudiendo conectarse a la PEDCO directamente. Él a este link no va a poder conectarse. O sea, Si tiene a través de Jitsi, pero si tiene Jitsi en el celular, puedes copiarle el link. Le copio el link, pero aparece con PEDCO, o sea, si no le cargo esto no le va a cargar. Pero fíjate, porque creo que el año pasado en algún punto Yo le paso el que está acá, el que me figura a mí, pero Eso. entre por PEDCO, capaz que es eso, no sé, tendrás que ingresar por... Bien, no sé. igual ahora lo que podemos hacer es conectarnos por otro lado. Y termino 5 minutos lo que quería decir y conectamos por otro lado. Dale. ¿Les parece? Pero prefiero terminar la grabación y la clase ahora. Sí. Bueno, y para los adyacentes lo que está pasando es que tienen dos lados que son semirrectas opuestas y un lado que es común, ¿no? Entonces acá aparecían dos ángulos son opuestos por el vértice cuando sus lados son semirrectas opuestas, y dos ángulos adyacentes cuando uno de sus lados es común y los otros dos son semirrectas opuestas.
Con esto estaríamos terminando la parte de teoría de hoy y estaría bueno empezar a trabajar con la práctica, y ya corto la grabación también y nos podemos pasar a